entonces continuamos avanzando hasta que llegamos aquí al apoyo en C, o sea, aquí. El apoyo en C ya conocemos esta, desconocemos solamente esta y desconocemos también, por supuesto, la reacción aquí, que es horizontal. Entonces tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre. Esta conocida, esta desconocida y esta es la componente en X de la reacción, que es la única que existe allí. Por el equilibrio entonces encontramos aquí la reacción, de una vez encontramos la reacción y el valor del otro. Y entonces vamos al apoyo en E, y ya conocemos todo esto lo conocemos, Lo único que desconocemos son las reacciones E sub Y y E sub X. Las tenemos aquí, entonces el diagrama de cuerpo libre, con todo ya con los sentidos que traemos conocidos y sus magnitudes, y entonces nos dan, por el equilibrio, nos da estos valores para las reacciones. Entonces fíjense que aquí pudimos arrancar sin encontrar las reacciones y llegamos finalmente a encontrar las reacciones. Ahora, esas reacciones nos sirven para ver si hemos trabajado bien. Es decir, si nosotros tomamos ya diagrama del cuerpo libre de toda la estructura, con las cargas externas por supuesto, incluidas las reacciones, entonces tiene que estar en equilibrio. Si no está en el equilibrio, algo hemos hecho mal y tenemos que revisarlo. Entonces, veamos eso entonces, que sería la prueba. Tomamos el diagrama del cuerpo libre del conjunto, es decir, de toda la cercha, y tenemos, ¿qué hay? Pues las dos carguitas que nos dieron, las reacciones que acabamos de calcular, y si ustedes toman sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y sumatoria de momentos respecto de cualquier punto, les da todo eso cero. O sea, estamos bien, lo hemos trabajado bien. Pasamos ahora entonces a otro problemita con el método de los nudos. Empecemos. Sería el 438, tenemos una estructura de este tipo, aquí pueden ustedes contar también, tenemos 3 incógnitas, 3 reacciones, miembros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más 3, 10, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 nudos por 2, 10, o sea que la podemos resolver. Muy bien, entonces nos buscamos un nudito en donde haya solo 2 incógnitas, pero ahí no hay un nudo que tenga solo 2 incógnitas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues encontrar las reacciones primero, ¿cierto? Encontrar las reacciones primero y ahí sí. Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre para las reacciones, ya habíamos visto, y tomando entonces la sumatoria de momentos respecto del punto A, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, encontramos las reacciones. Estas son mis 3 reacciones. Y ya con esto, entonces vemos que, por ejemplo, en el nudo A no hay sino 2 incógnitas, o en el nudo B también, en el nudo E. Podemos arrancar o bien por acá, o bien por acá. Y entonces arranquemos con el A. Aquí tenemos la reacción y estas 2 incógnitas. Y entonces, 2 ecuaciones, llegamos a estos valores. Pasamos al nudo B. El nudo B tenemos esta conocida y estas 2 desconocidas, y tenemos una carga aplicada de 8 kilonewtons. Y entonces en el nudo B, fíjense lo que pasa. Tenemos por un lado la fuerza en AB, nos dio ¿qué? Nos dio negativa, 11,87. O sea que 11,87 va hacia allá. Es compresión, comprime. Y entonces, ahora sí, tenemos esto conocido y estas 2 desconocidas. Entonces fíjense aquí que en este caso particular no es conveniente tomar sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, porque fíjense que si tomamos sumatoria de fuerzas en X, esta y esta entran en esa ecuación y en Y también entran las 2, o sea que tendríamos 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Nos podemos buscarnos
un sistema de ecuaciones en donde aparezca solamente una incógnita en cada ecuación, y así pues nos facilitamos simplemente el trabajo. Y entonces aquí tenemos también que si nosotros tomamos sumatoria de fuerzas paralelas al ABC, entonces entra esta no entra porque está a 90 grados, fíjense, está a 90 grados y no tiene componente, entonces por acá. Y también la otra sería sumatoria de fuerzas perpendiculares ABC, esta no entra porque no tiene componente en este sentido, entraría solamente la otra. Entonces con esa simplificación encontramos estos valores y así entonces podemos avanzar en el siguiente nudo que tenga solamente dos incógnitas, siguiente nudo que tenga dos incógnitas, etc. Fíjense que cuando llegamos al apoyo E, entonces lo único que desconocemos allí es la fuerza CE, porque esta ya la traíamos conocida y esta reacción ya la habíamos encontrado, que valía 761. Entonces aquí encontramos F sub CE, que es esto. O sea que el nudo C no lo hemos utilizado aquí para nada. Llegamos acá y tenemos todo encontrado. Entonces el nudo C no lo utilizamos, pero lo podemos utilizar para comprobar nuestros resultados. El nudo C también tiene que estar en equilibrio, por supuesto, y si tomamos el diagrama del cuerpo libre del nudo C, llevamos allí todas las fuerzas que concurren allí ya conocidas, tienen que estar en equilibrio también. Y aquí lo tenemos entonces como prueba el nudo C. Tenemos la carga de 8 kilonewtons y estas otras tres, todas conocidas, 621 hacia arriba, 4 hacia abajo, 879 hacia allá, y si ustedes chequean esto, les da otra vez que está en equilibrio, o sea que hemos trabajado bien. Bueno, hay una forma de representar esos resultados que es muy conveniente cuando ustedes estén calculando inercias y que vayan a construir o que se las vayan a dar a alguien para que en el taller, para que calculen las secciones transversales, etcétera, para mostrarles cuáles tienen tracción y cuáles compresión, o para ustedes mismos. Entonces se acostumbra a dibujar el diagrama de fuerzas internas de las inercias, y como ya sabemos son solamente fuerzas normales. Entonces, y la magnitud está en kilonewtons. Entonces el diagrama de fuerzas internas, en este caso solamente fuerzas normales, pues es un esquema de la estructura, la cerchita, que es lo negro, y aquí tenemos entonces que esta barrita está sometida toda pues a su fuerza normal axial, y que vale 11,87 de compresión. O sea que en cada punto de la barrita tenemos 11,87 de fuerza normal de compresión. Para esta tenemos 8,39 en cada punto, y es tracción. Y así cada una de las otras de acuerdo con lo que encontramos aquí. Y entonces este diagrama de fuerza normal que dibujo allí, pues es muy fácil de visualizar, ¿no? Todo lo rojo es compresión y están las magnitudes. Y todo lo azul es tracción y están las magnitudes. O sea, se tiene una visión muy clara, inmediata, de lo que pasa en todas esas barritas de esa cercha cuando se las somete a estas dos cargas aplicadas. Bueno, con esto entonces ya podemos pasar al método de las secciones. ¿En qué consiste el método de las secciones? El método de las secciones consiste en que para encontrar las fuerzas internas en algunas barras, cualesquiera, puede ser del centro, no hay que llegar allá nudito por nudito hasta llegar a ellas, sino que queremos encontrarlas de una vez. Entonces hacemos un corte de la cercha por las barras, por supuesto, por las barras, las que nos convengan. Entonces cuando cortamos, inmediatamente surgen las fuerzas internas, que son axiales, las fuerzas axiales. Y entonces podemos considerar el diagrama del cuerpo libre de una parte o de la otra en que hemos separado las cerchas con la sección. Y entonces ese sistema que estamos considerando ahora
como es parte de un sistema en equilibrio, también tiene que estar en equilibrio y se les pueden aplicar las ecuaciones de equilibrio de fuerzas coplanares. Entonces, si queremos encontrar alguna fuerza interna, pues tenemos que cortar de tal manera que podamos establecer las ecuaciones de equilibrio y que no nos quede el sistema estáticamente indeterminado. Es probable que para encontrar, si nos piden encontrar las fuerzas internas en varias barritas, tengamos que hacer varios cortes. Pero eso vale la pena si la inercia tiene muchos elementos y nos interesa solamente encontrar para en el interior las fuerzas internas en algunas barritas nomás. Veamos un ejemplo ilustrando que les acabo de comentar. Tenemos esta cercha de esas dimensiones en pies y tenemos tres cargas verticales de 560 libras cada uno. Estas son las dimensiones y entonces nos piden determinar las fuerzas internas en los miembros BC, CE y FG. Miembros BC, CE y FG. Solamente esas tres. Entonces, eso que nos preguntan lo podemos resolver por el método de los nudos, por supuesto. Podemos resolver por el método de los nudos. Pero queremos aquí ilustrar con este ejemplo el método de las secciones. Y entonces, en este caso particular, fíjense que si cortamos la cerchita por acá, estamos cortando precisamente las tres barras cuyas fuerzas internas nos piden. Y entonces podemos considerar como diagrama de cuerpo libre o bien esta parte de aquí hacia la izquierda o de aquí hacia la derecha. Si tomamos de aquí hacia la izquierda, vemos que aquí surge inmediatamente la fuerza interna en esta barra, la fuerza interna en esta barra, la fuerza interna en esta barra, pero además tendríamos aquí las dos reacciones de y las dos reacciones, o sea, serían 7 incógnitas. Y tenemos solamente, como esto sería ya un sistema general de fuerzas, ya no son sistemas concurrentes, un sistema general de fuerzas, tenemos solamente 3 ecuaciones, entonces no nos alcanza. Entonces, si miramos aparte el de la derecha, vemos que aquí no hay ningún apoyo y las únicas incógnitas son precisamente las 3 que tenemos. O sea que podemos resolver el problema considerando el diagrama de cuerpo libre de la derecha y utilizando las ecuaciones que conocemos. ¿Cuántas son? Pues sabemos que son 3. Podemos tomar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos. O sumatoria de momentos, sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas. O sumatoria de momentos, sumatoria de momentos y sumatoria de momentos. Son todos sistemas equivalentes. Ya saben ustedes que para utilizar uno u otro sistema equivalente, pues hay que cumplir algunas condiciones. Por ejemplo, recuerden que para tomar 3 sumatorias de momentos respecto de 3 puntos, por supuesto, esos 3 puntos deben cumplir la condición de que no estén sobre una misma recta. Eso se explicó en un video anterior. Entonces vamos a ver este ejercicio utilizando precisamente lo último que les acabo de mencionar. Fíjense que los puntos C, F e I no están en línea recta. Ahora, ¿por qué escojo esos 3 puntos? Porque es que cada uno de ellos, al tomar sumatoria de momento respecto de él, me da una ecuación con solo una incógnita. Entonces, me facilita el trabajo tremendo. En vez de tener 3 por 3, tengo solamente cada ecuación con una sola incógnita. Entonces, miremos, el punto C. El punto C. Fíjense que aquí concurren estas dos. Por tanto, puedo calcular esta, tomando momentos respecto del punto C. En el punto F concurren esta y esta. Puedo calcular esta, que no pasa por ahí.
Y en el punto I, que es la línea, el punto de intersección de la línea de acción de esta y de esta, puedo calcular la tercera que me falta, que no pasa por acá. Eso sucede. Y entonces, recordemos cómo es. Tenemos sumatoria de momentos respecto del punto C, acá. Entonces, aquí, respecto de este punto, entran ¿quiénes? Esta no entra, esta no entra, esta tampoco entra. Y entran solo esta fuercita y esta fuercita. Esta fuerza la podemos trasladar aquí, tomar la componente horizontal y la componente vertical. La horizontal tiene momento respecto de este punto. La vertical no, porque pasa por ahí. O sea que se nos simplifica mucho el trabajo. Entonces, llevando esto ya aquí, tenemos por un lado que la fuerza, la componente horizontal de la fuerza en FG, y esa fuerza FG por la geometría del sistema tiene esta inclinación, entonces la componente horizontal sería F sub FG sobre raíz de 85 y multiplicado por 9. Eso es la componente horizontal. O sea que esa componente horizontal que iría hacia la izquierda, por esta distancia de aquí a aquí, daría un momento respecto del punto C negativo, y sería esto: F sub FG sobre raíz de 85 por 9, la componente horizontal, y por la distancia 8 tercios, que es este valor que hemos calculado por geometría aquí, 8 tercios pies. Y esta, que es la otra que crea momento, que tiene momento respecto del punto C, viene hacia abajo, gira así, la hace girar así, y por tanto también es negativo, o sea sería menos 500